Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirle vida de los santos. Hoy le voy a hablar de San Hugo, obispo en el año 1132. Le invito a que usted le pida a este santo lo que usted necesite para que lo lleve a la presencia de nuestro Dios. Hágalo con toda confianza, que nuestros hermanos los santos desean que nosotros les pidamos para que ellos lleven la súplica ante el trono de Dios, ya que nuestro Dios no les niega nada a ellos, porque en esta vida le dijeron sí al plan de Dios, son sus amigos. Y nosotros tenemos también que pedirle a ellos que nos ayuden a ser amigos de Dios, haciendo su voluntad de Papá Dios. Ojalá que se atreva a pedir. A lo menos yo soy amiga de todos los santos y santas. Son mis amigos y a ellos les pido siempre que intercedan por mí. Haga lo mismo usted. Pause su teléfono y empiece a decir lo que usted necesita que lleve a la presencia de Papá. O escríbalo por medio de YouTube. Vamos a conocer la historia. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Hugo, obispo. Hugo significa el inteligente. Hay 16 santos o beatos que llevan el nombre de Hugo. Los dos más famosos son San Hugo, abad de Cluny, y San Hugo, obispo, de quien vamos a hablar hoy. San Hugo nació en Francia en el año 1052. Su padre, Odilon, que se había casado 2 veces, al quedar viudo por segunda vez se hizo monje cartujo y murió a la edad de 100 años. Teniendo el consuelo de que le aplicara los últimos sacramentos y le ayudara a bien morir, su hijo, que ya era obispo. A los 28 años nuestro santo ya era instruido en ciencias eclesiales, y tan agradable en su trato y de tan excelente conducta que su obispo lo llevó como secretario a una reunión de obispos que se celebraba en Avignon en el año 1080 para tratar de poner remedio a los desórdenes que había en la diócesis de Grenoble. Allá en esa reunión o sínodo, los obispos opinaron que el más apto para poner orden en Grenoble era el joven Hugo y le propusieron que se hiciera ordenar de sacerdote porque era un simple laico. Él se oponía porque era muy tímido y porque se creía indigno, pero el delegado del sumo pontífice logró convencerlo y le confirió la ordenación sacerdotal. Luego se lo llevó a Roma para que el Papa Gregorio VII lo ordenara de obispo. En Roma el pontífice lo recibió muy amablemente. Hugo le consultó acerca de las cosas que más le preocupaban, su timidez y convicción de que no era digno de ser obispo, y las tentaciones terribles y los malos pensamientos que lo asaltaban muchas veces. El pontífice lo animó diciéndole que cuando Dios da un cargo o una responsabilidad, se compromete a darle a la persona las gracias o ayudas que necesita para lograr cumplir bien con esa obligación, y que los pensamientos, aunque lleguen por montones a la cabeza, con tal de que no se consientan ni se dejen estar con gusto en nuestro cerebro, no son pecado ni quitan la amistad con Dios. Gregorio VII ordenó obispo al joven Hugo, que solo tenía 28 años, y lo envió a dirigir la diócesis de Grenoble en Francia. Allá estará de obispo por 50 años, aunque renunciará al cargo ante 5 pontífices, pero ninguno le acepta la renuncia. Al llegar a Grenoble, encontró que la situación en su diócesis era desastrosa y quedó aterrado ante los desórdenes que allí se cometían. Los cargos eclesiásticos se concedían a quienes pagaban más dinero. Simonía se llama este pecado. Los sacerdotes no se preocupaban por cumplir bien su celibato. Los laicos se habían apoderado de los bienes de la iglesia. En el obispado no había ni siquiera con qué pagar
a los empleados. Al pueblo no se le instruía casi en la religión y la ignorancia era total. Por varios años se dedicó a combatir valientemente todos estos abusos, y aunque se echó en contra enemistad de muchos que deseaban seguir por el camino de la maldad, sin embargo la mayoría aceptó sus recomendaciones y el cambio fue total y admirable. Él dedicaba largas horas a la oración y a la meditación y recorría su diócesis de parroquia en parroquia, corrigiendo abusos y enseñando cómo obrar el bien. Todos veían con admiración los cambios tan importantes en la ciudad, en los pueblos, en los campos, desde que Hugo era obispo. El único que parecía no darse cuenta de todos estos éxitos era él mismo. Por eso, creyéndose un inepto y un inútil para ese cargo, se fue a un convento a rezar y a hacer penitencia. Pero el sumo pontífice Gregorio VII, que lo necesitaba muchísimo para que le ayudara a volver más fervorosa a la gente, lo llamó personalmente y lo hizo retornar otra vez a su diócesis, a seguir siendo obispo. Al volver del convento parecía como Moisés cuando volvió del monte Sinaí, que llegaba lleno de resplandores. Las gentes notaron que ahora más elocuente predicador y más fervoroso en todo. Un día llegó San Bruno con 6 amigos a pedirle a San Hugo que les consiguiera un sitio donde fundar un convento de gran rigidez para los que quisieran hacerse santos a base de oración, silencio, ayunos, estudio y meditación. El santo obispo le dio un sitio llamado Cartuja, y allí en esas tierras desiertas y apartadas fue fundada la Orden de los Cartujos, donde el silencio es perpetuo, hablan el domingo de Pascua, y donde el ayuno y la mortificación y la oración llevan a sus religiosos a una gran santidad. Se dice que al construir la casa para los cartujos no se encontraba agua por ninguna parte, y que San Hugo, con una gran fe, recordando que cuando Moisés golpeó la roca, de ella brotó agua en abundancia, se dedicó a cavar el suelo con mucha fe y oración y obtuvo que brotara una fuente de agua que abasteció a todo el gran convento. En adelante, San Bruno fue director espiritual del obispo Hugo hasta el final de su vida, y se cumplió lo que dice el libro de los Proverbios: triunfa quien pide consejo a los sabios y acepta sus correcciones. A veces se retiraba de su diócesis para dedicarse en el convento a orar, a meditar y a hacer penitencia, en medio de aquel gran silencio, donde, según sus propias palabras, nadie hablaba si no es para cosas extremadamente graves, y lo demás se lo comunicaban por señas, con una seriedad y un respeto tan grande que mueve admiración. Para San Hugo los días en la Cartuja eran como un oasis en medio del desierto de este mundo corrompido y corruptor, pero cuando ya llevaba varios días allí, su director San Bruno le avisaba que Dios lo quería al frente de su diócesis y tenía que volver otra vez a su ciudad. Los sacerdotes más fervorosos y el pueblo humilde aceptaban con muy buena voluntad las órdenes y consejos del santo obispo, pero los relajados y sobre todo muchos altos empleados del gobierno, que sentían que con este monseñor no tenían toda la libertad para pecar, se le opusieron fuertemente y se esforzaron por hacerle sufrir todo lo que pudieron. Él callaba y soportaba todo con paciencia por amor a Dios y a los sufrimientos que le proporcionaban los enemigos de la santidad. Se le unían las enfermedades, trastornos gástricos que le producían dolores y le impedían ingerir los alimentos, un dolor de cabeza continuo por más de 40 años que no lo sabía sino su médico y su director espiritual,
y que nadie podía sospechar porque su semblante era siempre alegre y de buen humor, y el martirio de los malos pensamientos que como moscas importunas le rodeaban toda su vida, haciéndolo sufrir muchísimo, pero sin lograr que los consintiera o los admitiera con gusto en su cerebro. Varias veces fue a Roma a visitar al Papa y a rogarle que le quitara aquel oficio de obispo, porque no se creía digno, pero ni Gregorio VII, ni Urbano II, ni Pascual II, ni Inocencio II quisieron aceptar su renuncia, porque sabían que era un gran apóstol y que si se creía indigno, eso se debía más a la humildad que a que en realidad no estuviera cumpliendo los oficios de obispo. Cuando ya muy anciano le pidió al Papa Honorio II que lo librara de aquel cargo, porque estaba muy viejo, débil y enfermo, el sumo pontífice le respondió: prefiero de obispo a Hugo, viejo, débil y enfermo, antes que a otro que esté lleno de juventud y de salud. Era un gran orador, y como rezaba mucho antes de predicar, sus sermones conmovían profundamente a sus oyentes. Era muy frecuente que en medio de sus sermones grandes pecadores empezaran a llorar a gritos y a suplicar a grandes voces que el Señor Dios les perdonara sus pecados. Sus sermones obtenían numerosas conversiones. Tenía gran horror a la calumnia y a la murmuración. Cuando escuchaba hablar contra otros, exclamaba, asustado: yo creo que eso no es así, y no aceptaba quejas contra nadie, si no estaban muy bien comprobadas. Una vez, cuando por un larguísimo verano hubo una enorme carestía y gran escasez de alimentos, vendió el cáliz de oro que tenía y todos los objetos de especial valor que había en su casa, y con ese dinero compró alimentos para los pobres. Y muchos ricos siguieron su ejemplo, vendieron sus joyas y así lograron conseguir comida para la gente que se moría de hambre. Al final de su vida, la artritis le producía dolores inmensos y continuos, pero nadie se daba cuenta de que estaba sufriendo, porque sabía colocar una muralla de sonrisas para que nadie supiera los dolores que estaba padeciendo, por amor a Dios y salvación de las almas. Un día, al verlo llorar por sus pecados, le dijo un hombre: Padre, ¿por qué llora si jamás ha cometido un pecado deliberado y plenamente aceptado? Y él le respondió: el Señor Dios cuenta manchas hasta en sus propios ángeles. Y yo quiero decirle, como el salmista: Señor, perdóname aún de aquellos pecados de los cuales yo no me he dado cuenta y no recuerdo. Poco antes de su muerte perdió la memoria y lo único que recordaba eran los salmos y el Padre Nuestro, y pasaba sus días repitiendo salmos y rezando Padres Nuestros. Murió cuando estaba para cumplir los 80 años, el 1 de abril de 1132. El Papa Inocencio II lo declaró santo 2 años después de su muerte. San Hugo, te encomendamos nuestros obispos. Pídele a Dios que tengamos muchos obispos santos que nos lleven a todos a la santidad. Que así sea. Esta es la historia de este santo, San Hugo, un gran amigo de Dios que se dedicó a trabajar y que siempre se creyó indigno de este cargo. Los santos así eran, hermanos, de verdad. Ellos eran personas que nunca cantaban sus alabanzas, que nunca decían: yo hago esto, yo me lo merezco. Y mire que sí se lo merecían porque vivían en gran santidad. Pero no, nunca decían nada, al contrario. Se sentían los más pecadores, los más terribles que vivían en este mundo. Y en cambio nosotros, que sí somos bien pecadores nosotros y que ofendemos a Dios, este santo buscó agradar a Dios siempre. Y nosotros, la verdad, buscamos agradarnos a nosotros mismos, hacer las cosas que nos parecen a nosotros agradables, pero nunca buscamos agradar a Dios. Y tenemos algo que decimos: yo soy bueno, yo soy bien bueno. Tenemos
esa costumbre de decir es que Julano es bueno, Julana es buena, cuando realmente no, porque nos estamos portando muy mal. Aquí también nos habla que pasaba largas horas orando, en oración, meditando, y es por eso que nuestro Dios le concedía gracias grandes. Ojalá que nosotros también aprovechemos el tiempo que se nos da para leer. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo usted dedica para orar? ¿Cuánto tiempo usted dedica para leer la palabra? ¿Cuánto tiempo usted dedica para visitar a Jesús? ¿Realmente durante el día usted dedica tiempo para llenarse de la gracia de Dios? ¿O simplemente tiene tiempo para todo, menos para Dios? Se me hace algo bien injusto, la verdad, hermanos, que hagamos eso. Yo le invito a que dedique tiempo como los santos. Los santos trabajaban mucho. No crea que eran personas que nada más estaban rezando, no, trabajaban mucho. Él cuando llegó a esta parte donde iba a trabajar Grenoble, estaba destruido totalmente y empezó a trabajar con aquel gentío para sacarlos adelante, para que se convirtieran a la gracia de Dios. Ojalá que nos quede claro y que leer vida de los santos nos ayude a cambiar y a tener fuerza para hacer la voluntad de nuestro Dios y a esforzarnos en servir a los demás como lo hicieron los santos. Que la Madre del Cielo le proteja y que los ángeles cuiden todos sus pasos donde quiera que usted vaya. Bendiciones.